Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, nueva jornada alcista en Estados Unidos, 0,69% sube el S&P 500. Se acerca a los máximos históricos además, como veis, muy cerquita, muy cerquita. Máximos históricos que además son recientes, no es que estemos cerca de los máximos históricos que hicimos a principios de año o a finales del año pasado, no, estamos muy por encima de esos máximos de principios de año y está acercándose a los máximos recientes que hemos hecho a principios de este mes. Así que muy bien el mercado. 0,30% el Dow Jones, que también está a un pasito del máximo histórico. De hecho, el cierre máximo podría ser hoy. Ahora mismo estamos por encima de cualquier otro cierre anterior. Ayer cerró también en el precio más alto que había cerrado nunca el Dow Jones. Solo tenemos una mecha por arriba de esta zona. Pero el precio de cierre, si cierran este precio, es el precio de cierre más alto del Dow Jones de toda su historia, nuevamente. Y el Nasdaq subiendo un 1,30%, que también es una subida muy fuerte, rellenando un hueco que había dejado en la bajada y con posibilidades de irse hacia los máximos. Subiendo también el DAX alemán un 1,43% y también con muchas posibilidades de ir a los máximos y romperlos. Así que las bolsas van como un tiro, disparadas, muy bien. En este contexto, que podría la gente pensar que está favorable para que todo suba, pues Bitcoin tiene una vela súper negativa, bajando un 3,11%, vela envolvente a la baja. Además, vela para finalizar el mes en la parte más baja posible. Vela que también nos hace que la semana esté peligrosa porque estamos cerca del mínimo de la semana anterior y si lo rompe podríamos volver a caer y caer fuerte además. Así que llueve sobre mojado en Bitcoin, las cosas no están bien. Estamos muy lejos de los máximos, lejísimos. Lo peor de todo es que la gente se piensa que esto es normal, que este comportamiento es normal porque hay un ciclo, eso es lo que piensa la gente. Este comportamiento no es normal, no tiene nada que ver con un ciclo. Y ese es el gran problema, porque no hemos visto lo peor, seguramente. Precisamente por eso, porque la gente se piensa que esto es normal. Entonces la gente se piensa que esto es normal, entonces está tranquilo porque dice, no pasa nada. Cuando pase X fecha ya subirá porque como es el ciclo, eso es lo peor que puede pasar. Porque seguramente después de eso viene lo peor. Viene lo peor, seguramente, para el mercado. Seguramente cuando llegue la fecha en la que todo el mundo piensa que el ciclo ha terminado y que empieza a subir, seguramente tendremos 2 o 3 meses buenos, porque es lo que conviene, además. Conviene que haya ahí 2 o 3 meses buenos para que la gente se reafirme en su creencia de que sí, vamos a subir otra vez, esto es un ciclo, que se repite eternamente, que no va a cambiar nunca. Y entonces la gente se lo va a creer, va a subir un poco en esos 2 o 3 meses después de que llegue la fecha en la que todo el mundo dice que no, ya se acaba el ciclo en esta fecha y tiene que subir y ya vamos a ir a máximos históricos. Y eso va a ser lo peor, porque a partir de esa recuperación va a llegar un punto en el que se va a dar la vuelta al precio, la gente se va a pensar que es una corrección normal dentro del nuevo mercado alcista que tiene que haber porque sí, porque yo lo valgo y porque es tal fecha y ya está. Y no va a ser así, porque el resto de mercados van a estar en máximos históricos y van a empezar a corregir. Porque el verdadero ciclo, el que realmente importa, es ese, el del mercado en general, no el de un activo en concreto que no existe en realidad, ¿no? Pero que la gente se cree que existe. Entonces ese es el gran problema que vamos a tener en el futuro, no lo que estamos teniendo ahora, que ya es un problema, porque nos hemos ido para abajo cuando tendríamos que estar en máximos ahora mismo, como el resto de mercados, porque sí, pues porque hay dinero como para que estuviésemos en máximos, pero al haberse perdido todo el interés, pues nos pasan cosas como la de hoy, que estamos cayendo un 3,13% cuando ayer la bolsa subió el Nasdaq casi un 2% y cuando hoy sube un 1 y pico por ciento otra vez. Que en ocasiones anteriores, cuando esto pasaba hace un año, subiendo el Nasdaq un 1,8% y al día siguiente un 1%, Bitcoin mínimo te subía un 6-7% en esos 2 días. Mínimo. Si le pillabas en una época un poco que no estaba demasiado entonado. Si le pillabas en una época entonado y rompiendo alguna resistencia, tranquilamente con esas subidas que ha tenido el Nasdaq te podía subir un 10%, un 12%. Y sin embargo no hace eso, sino que te baja. Y te baja en un punto en el que estás ya menos de menos 50% desde el máximo. O sea, no es una cosa que digas, no, bueno, hoy qué mal día tiene Bitcoin,
que estábamos en máximos y sube la bolsa y baja un 3%. Eso es como si estuviésemos aquí arriba, y estuviese pasando lo que está pasando hoy, pues dices, bueno, qué mal hoy, ¿no? Pero nada más. Pero es que te lo haga aquí, que te lo haga aquí, que te caiga un 3,17% en este momento, cuando está subiendo el Nasdaq más de un 1%, y cuando tú llevas esta caída, que te has comido una caída brutal cuando todo lo demás está en máximos, pues te está dando una señal clarísima de dónde están las cosas, ¿no? ¿Vale? No lo queremos ver, no nos gusta, pero es así, ¿vale? Vamos a ver qué está haciendo MicroStrategy, que también está sufriendo en el día de hoy un varapalo después de la recuperación. Ah, no, sí. No tanto ahora, estaba bajando un poco más antes. Un 8,33%. Varapalo también después de la recuperación de ayer. Al final el mercado se tomó bastante bien las noticias de MicroStrategy, pero hoy le vuelven a castigar. No sé cómo puede terminarse este ataque que hay sobre la empresa. No sé si deberían tomar alguna decisión todavía más drástica. Cuando digo decisión más drástica, pues no sé, presentar una ampliación de capital enorme para la empresa, para quitarse toda la deuda, para comprar acciones propias, no sé, algo. Algo, pero que sea muy contundente, porque si no, no te sacas de encima las sabandijas que hay metidas ahí en MicroStrategy, jugando a la baja y metiendo food sin sentido en las redes sociales para aprovecharse. Y necesitas quitarte esas sanguijuelas del valor, porque hasta que no te las quites, no te van a dejar respirar. Te van a ir chupando la sangre y no es lo que le conviene ahora mismo a MicroStrategy. Le conviene que el mercado entienda que no van a poder doblegarles. No sé, yo para mí, si fuese Michael Saylor sería más contundente. O sea, ha estado bien lo que han dicho estos últimos días de recomprar acciones ahora que están baratas y recomprar deuda y todo eso. Pero creo que parece que el mercado necesita algo más contundente todavía. Dejar claro que no vas a dejar que te ninguneen. Porque ahora mismo le están ninguneando a MicroStrategy. Sin motivos. ¿Vale? Pero bueno, es lo que hay. Y con Bitcoin así tan débil, pues tampoco se puede hacer mucho más. O sea, no se puede hacer mucho más. Seguimos con el resto de mercados. Petróleo cayendo un 1%, sigue a la baja, lo cual también debería ser incentivo para que otros activos subiesen y por eso está subiendo la bolsa, pero sin embargo no se suma a Bitcoin. El oro sube un 0,14%, por lo menos recupera un poco, pero es que el oro venía de una subida mucho más espectacular que la de Bitcoin. Venía de una subida mucho más espectacular que la de Bitcoin. Para el activo que es, para la capitalización que tiene, esto es una barbaridad lo que hizo el oro. Entonces es normal que esté en corrección. Pero Bitcoin siendo un activo que no es ni una décima parte de lo que es el oro en capitalización, que no ha tenido una fase especulativa tan brutal como la que ha tenido el oro, y que en teoría es mejor que el oro, porque sobre el papel es mejor que el oro Bitcoin, en realidad pues está comportándose muy mal comparado con el oro. El oro sí es normal que tenga una corrección, es normal que esté bajista en los próximos meses, pero Bitcoin no debería estar como está. O sea, podría valer que estuviese un menos 20% de los máximos. Podríamos comprar incluso eso. Pero no más de un menos 50% de los máximos, estando los índices en máximos históricos. La plata también, como veis, ha recuperado un 2,33%. Después de haber roto los soportes, pues está en un pequeño pullback. Y el platino sigue para abajo, peor pinta que la plata. Al final fue lo que se sumó a última hora, cuando ya todo el mundo empezaba a decir, bueno, ha subido el oro, ha subido la plata, pues ahora tienen que subir todos los metales adicionales, ¿no? Bueno, pues ese movimiento especulativo ahora se está pagando también. El euro contra el dólar, pues ha rebotado un poco estos últimos días, como veis, hacia zonas de resistencia, pero lo más lógico es que vuelva a caer. Dólar australiano también rebotando en el día de hoy con una vela envolvente, pero como digo, pues igual después de 2 o 3 días que tenga un pequeño rebote volverá seguramente a caer. Dólar estadounidense, una pequeña corrección, también bajará a buscar apoyo seguramente en 1,4115. Euro contra la libra está a puntito de perder el soporte, le está costando un montón, pero
ya está ahí en esa zona, cada día un poquito peor y al final terminará por romper, supongo. La libra contra el yen se va hacia la parte alta de esta figura que todavía no ha roto por ninguno de los dos lados, como veis. Vamos a estirar esta un poco más para adelante. No ha roto, ha estado a punto de romper a la baja, pero no lo ha hecho y ha hecho que el precio rebote. Y la libra contra el dólar también rebotando como todos los pares que están contra el dólar, pues el dólar hoy afloja un poquito y por eso también suben las bolsas como están subiendo, ¿no? Pero ya digo, lo significativo, lo más significativo es esta gran subida que ha tenido el Nasdaq y que Bitcoin esté bajando un 3,20%. Es tremendo el varapalo que se está llevando Bitcoin y el poco interés que hay, porque en otras ocasiones cuando estaba tan barato relativamente a sus precios anteriores había muchísimo interés y la gente compraba otra vez los mínimos. Ahora ya nadie compra los mínimos, ya ni siquiera MicroStrategy porque no se lo permite el mercado, ¿no? Pero poca gente más, o sea, no hay nadie ahora mismo interesado en Bitcoin. Y eso se tarda mucho en recuperar. La confianza se tarda mucho en ganar y la pierdes muy rápido y luego se tarda mucho en volver a recuperarla, ¿no? Así que bueno, pues esa es la situación. Lo único eso que lo que os he comentado, quizás en el momento en el que todo el mundo piense que ha acabado el ciclo y empieza a subir, nos dé una buena oportunidad de salida, pero solo se me ocurre eso, porque ahora a corto plazo es que no se ve ya ni atisbo de rebote ni nada. O sea, a pesar de que están todos los indicadores derrumbados, a pesar de que hay señales que son típicas de cuando encuentras un suelo, aunque sea temporal, ya veis que no hay ni fuerza para rebotar. O sea, a pesar de las liquidaciones en futuros, a pesar de la sobreventa, a pesar del miedo extremo, a pesar de todo eso que son indicadores que normalmente dirías, no, pues esta zona tiene que ser un suelo porque está todos los indicadores a la baja, pues a pesar de eso sigue bajando y sigue sin tener fuerza ni siquiera para un mínimo rebote, cuando está todo propicio para ello, que estamos viendo cómo la bolsa está rebotando fuerte estos dos últimos días. Hemos empezado la semana súper fuerte en las bolsas y sin embargo la vela de hoy que estamos viendo en Bitcoin es lamentable. Es envolvente a la baja. Si cierran esa parte baja, la vela mensual cierra casi en el mínimo. eh, no hay por dónde cogerlo ahora mismo. No hay por dónde cogerlo. Las líneas de tendencia van siendo cada vez más aceleradas. Empezamos con la línea azul que tenía una pendiente de inclinación, nos alejamos de ella, continuamos con esta otra línea morada con más inclinación y seguimos con una línea todavía más inclinada aún. O sea que no solo no se frenan las caídas, sino que se van acelerando encima, con inclinaciones cada vez mayores de las líneas de tendencia bajista. O sea que, como digo, la cosa no pinta bien, pero por lo menos espero que, ya que todo el mundo está convencido de que el mercado tiene que recuperar en tal fecha, pues que llegue esa fecha y al menos estemos 2 o 3 meses recuperando y nos dé tiempo ahí para tomar decisiones, ¿no? Porque como digo, ahora en el corto plazo la cosa se ve mal y encima de lo mal que se ve, la gente está tranquila, que es lo peor. O sea, es lo peor que puede pasar. O sea, que la cosa esté mal, que no se vea atisbo de recuperación, pero que la gente encima esté tranquila porque se piensan que hay un ciclo que se va a repetir y que no hay problema, que ya subirá. Es como, bueno, ya subirá. ¿Pero por qué va a subir? No sé, subirá. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido pensar que va a subir porque sí, ¿vale? Porque tenía sentido las otras veces cuando había cosas por delante muy interesantes que estaban pasando. Ahora, ¿por qué iba a subir? Porque llegue a un punto determinado. Eso es lo peor, que la gente está tranquila. Cuando la gente está muy tranquila, es que algo hay mal. Porque en esta situación no es para que la gente esté tranquila. Yo no veo los nervios que había cuando pasó lo de FTX. Veo a la gente súper súper tranquila con la situación, como si fuera normal. Y no lo es. No lo es para nada. ¿Vale? Y esa tranquilidad de la gente es lo que más me preocupa todavía. Si la gente tuviese mucho miedo, si todo el mundo se estuviese dando cuenta de que esto está mal, pues igual
sí que era más factible que estuviésemos en un suelo. Pero si todo el mundo está tranquilo y dice, no, no pasa nada, si puede caer un poco más, pero luego ya subirá, porque es el ciclo. Eso, lo peor. Eso no ha pasado cuando estábamos con lo de FTX, no ha pasado en el 2019 tampoco. La gente no estaba tranquila en esos momentos. La gente estaba con miedo, en pánico, y ahora es totalmente diferente. Ahora estamos con una caída que no es normal, como aquellas que sí tenían su justificación, y la gente está tranquila. Es justo lo contrario. Justo lo contrario de lo que pasaba en aquellas situaciones. En aquellas situaciones había razones para caer, había motivos claros, la bolsa estaba cayendo, habían quebrado empresas, en el 2019 había habido una burbuja también en el sector criptomonedas, había explotado la burbuja, había razones, ¿vale? Ahora no las hay y la gente está tranquila. Cuando las había, la gente estaba nerviosa. Cuando las hay, la gente tranquila. No cuadra. No cuadran las cosas que están pasando en el mercado de criptomonedas. Y por eso los próximos meses tenemos que tener mucha atención. Y ya digo, ahora en el corto plazo ya no veo ni siquiera el rebote a los 70.000. No lo veo. No veo un punto claro tampoco para tomar una decisión. No veo un punto claro. Entonces vamos a tener que esperar quizás más a medio plazo para poder tomar alguna decisión, porque ese punto que hablábamos de los 72, 73, 74, que podía haber sido un buen punto para tomar una decisión, ya se ha alejado y ya no creo que lo toquemos en el corto plazo. La oportunidad se perdió cuando rebotamos en 67.000, tenía que haber continuado un poco con ese rebote, se perdió esa oportunidad, nos hemos ido mucho más para abajo y ahora cualquier rebote que tengamos en el corto plazo va a tener muchas resistencias por esta zona, incluso la zona de los 67.000 es una zona que va a ser difícil de pasar en el corto plazo, ¿no? Así que como digo, igual tenemos que esperar a ese medio plazo cuando la gente piense que ha acabado el ciclo, porque ahí sí que seguramente puede haber un repunte, pues porque interesa, porque si todo el mundo piensa que va a ir para arriba y que ya ha terminado el ciclo bajista, interesa que suba unos meses, 2, 3 meses, para que la gente compre ahí en esa subida y luego pues el mercado continúe cayendo. En papel era todo el mundo haciéndoles creer que se va a ir para arriba como si fuese un ciclo normal, pero como no está siendo un ciclo normal y no creo que lo vaya a ser, pues será el momento óptimo seguramente para tomar decisiones. ¿Vale? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.